Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Alternativas a través de la televisora regional Mira TV, canal 9 de Inter. Hoy volvemos a analizar el tema financiero, el tema económico, pero ya un tema que profundiza en la sensibilidad de cada hogar venezolano, de cada comerciante venezolano, de cada estudiante, de cada niño, de cada profesional independiente. Hoy vamos a llamar este espacio el dólar genocida. Volvimos a tocar el tema esta semana porque de las estadísticas que hay en cada hogar venezolano, y son estadísticas formales, no tan públicas, pero están ahí, y estando a días para las elecciones alcaldes o alcaldesa, las personas, yo no lo voy a llamar los electores, voy a llamar el ciudadano venezolano, dentro de cada seno de hogar venezolano, dentro de cada seno de un gremio profesional o comercial, el tema que apuntala es el tema económico, es la crisis económica, es el tema del poco poder adquisitivo, de los excesos desmesurados que semana tras semana, es más, ya diría, día tras día se coloca sobre los insumos fundamentales, los servicios básicos, y que eso está devastando a los venezolanos. Nosotros entendemos, queridos amigos y amigas que a esta hora nos observan, la indignación que produce el hecho de que vas a comprar algún bien y servicio o alimento o medicina y los precios aumentan de una manera desmesurada, fatalmente desmesurada. Hay un total desequilibrio entre lo que la sustentación de lo que nos ingresa per cápita en un presupuesto familiar y lo costoso de todos los enseres. Para eso tenemos como invitado a una persona excelente y calificada en este tema, que está prácticamente en los primeros lugares a través de las redes digitales y hasta de medios de comunicación, porque el licenciado, que lo tenemos presente acá, Giuseppe Trunfio, economista, profesor universitario, está liderizando un grupo de ciudadanos que se establecieron como en un comité para atacar la base fundamental de referencia de todo nuestro malestar, que no es otro que esa paginita Dollar Today. Anda analizando con un grupo multidisciplinario, profesional o no, el tema para hacer un portavoz en millones de venezolanos y acabar con esta desfachatez financiera que es el Dollar Today. Hoy el programa lo denominamos el dólar genocida. Licenciado Giuseppe Trunfio, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, doctor, por invitarme y por brindarme esta oportunidad de develar la gran farsa, la gran mentira que es este dólar genocida, y definitivamente llegar a cada uno de los hogares de los venezolanos y manifestar la verdad de lo que está sucediendo en la economía venezolana. Ok, vamos a empezar con eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tenemos esta crisis? Sí, definitivamente, obviamente tenemos una crisis económica que no es mentira, se manifiesta, pero tenemos un agente agresor que agranda, que le da mayor fuerza o que multiplica esta crisis económica. Ellos se aprovechan de la situación de que en este momento Venezuela tiene compromisos internacionales adquiridos con toda la deuda para pagar, y que, bueno, tuvimos una caída de los precios del petróleo, hemos tenido una caída en la producción, hemos tenido caída en los niveles de ingresos de Venezuela, estamos viviendo un momento coyuntural en la economía venezolana que fácilmente se puede sobreponer con algunas políticas, inclusive políticas
decisiones en política monetaria, en todo lo que es la economía monetaria. Sí. Dollar Today, o el dólar genocida, como nosotros lo categorizamos, y es genocida, ¿por qué? Porque estás aplicando teorías, estás aplicando realmente una política, porque es política, en contra del gobierno, que afecta a todos los venezolanos sin distinción política. O sea, a la final no estás afectando a un partido político, no, estás afectando a todos los venezolanos. Estás prohibiendo el derecho a la vida, estás prohibiendo el derecho a llegar y poder adquirir medicamentos. ¿A través de qué? A través de una gran farsa. ¿Por qué es una gran farsa? Porque definitivamente la metodología que inclusive ellos reportan en el portal que utilizan para estimar este valor de cambio no son científicas y no son aprobadas por ninguna metodología científica económica. O sea, este dólar genocida no puede ser un indicador para la economía, ya que no es una fuente confiable de información. ¿Y por qué el gremio de colegios de economistas venezolanos no se ha pronunciado al respecto entonces? Bueno, fíjate que nosotros en cada entrevista que nos hacen llamamos la atención a este tema. O sea, no es solo el Banco Central de Venezuela, claro, que es el ente rector, claro, que debe manifestarse, que obviamente ellos tendrán sus voceros y explicarán por qué no se manifiestan, sino además el resto de los gremios, el resto de la sociedad civil, de todos los que hacemos vida y que conocemos de este tema. A mí me llama profundamente la atención por qué no se manifiestan. A la final, todo el mundo le ha dejado un espacio libre a este dólar genocida de ir posicionándose con metodologías de lo que es el mercado digital, de lo que es el mercadeo digital, que es un mercadeo que se creó en un mundo sin leyes, es un mercadeo donde algunos actores utilizan técnicas inhumanas, técnicas que definitivamente no tienen principios, no tienen valores para alcanzar sus fines. Y es el caso de este Dollar Today, que se aprovecha de la desventaja que tiene el Estado o que tiene quienes manejan la economía de este país en este momento, sin querer caer en tendencia política, para agravar el problema económico. O sea, dice que es entonces un problema político. Sí, bueno, yo veo que utilizan técnicas económicas para atacar un problema político. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que quienes estén detrás, porque obviamente muy hábilmente se han posicionado como si que fueran una institución, como si que fueran una referencia para poder decir cuánto es el valor de la moneda. Pues no, pues quienes estén detrás de ese portal, y para eso hemos organizado el Comité de Víctimas del Genocidio Económico. Así se llama, Comité de Víctimas del Genocidio Económico. El señor Antonio tiene algunas imágenes para ver si las colocamos acá a través de los medios. Comité de Víctimas del Genocidio Económico. Sí, estamos organizando el Comité de Víctimas del Genocidio Económico para poder develar, para hacer fuerza, para exigir que sea develado estos actores que están detrás de la política, y definitivamente el público en general que no maneja el conocimiento específico en el área económica y más en el área de política monetaria, claro, entienda que este indicador no es un indicador confiable, claro que sí. Ellos se basan única y exclusivamente en la credibilidad que ellos hábilmente posicionaron en la mente del venezolano para regir. Pero tú no puedes tomar en cuenta, o sea, tú no puedes, y es definitivamente cruel e ilegal, tomar en consideración o tomar como valor de cambio lo que ellos expresan en esa página, cuando ninguna de las tres metodologías que ellos establecen son científicas y son aceptables. Claro que sí. Ahora, hay un tema, ¿no? Dices que, bueno, no hay una metodología científica de una manera de cálculo que no entienden ustedes los financistas, los economistas, sí, los contadores, todos los que están en el área financiera. Pero es un tema de forma. Pero vamos al fondo. ¿Cuál es el acceso a las divisas de cada venezolano? Yo sé que hay materia de convenios cambiarios, ¿verdad? Pero se hacen cada vez más difíciles.
Entonces la necesidad hace que uno aborde este mercado fatal, este mercado que cada vez crece más. Claro, sí, estoy de acuerdo con esto, pero fíjate que en un mercado confluyen la oferta y la demanda. Claro. La oferta se está valiendo de esta página genocida para tratar de vender al mayor precio posible. Claro. ¿Por qué? Porque por un lado, y entendamos el mercado como tal, por un lado tenemos oferentes y demandantes. Los demandantes los atemorizas, haciéndoles sentir que cada día va a estar más elevado el tipo de cambio y los obligas a salir a comprar al precio que es. ¿Pero por qué? Porque en la oferta tenemos un cártel. Tenemos un cartel, tenemos un grupo de personas que de manera violando la ley, mejor dicho. Una organización criminal, ¿quiere decir? Sí, para mí, obviamente que se yo ahí invito a los órganos de inteligencia del Estado, inclusive al Ministerio Público, que se aboque a hacer las investigaciones. Yo no soy quien para decir quiénes están metidos. Para eso existe una administración de justicia y ellos son los encargados. Sobre el tema de quién va a investigar el dólar genocida, vamos a hablar luego de identificar la estación. Ya regresamos con más estos espacios alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos nuevamente dedicando el tema a lo económico. Lo hemos denominado el dólar genocida, que es el dólar que nos tiene devastado a la población venezolana desde el punto de vista financiero. Estamos conversando con el licenciado, el economista Josep Betruncio, también profesor universitario y también es un líder dentro del comité que atenta, pues este comité que trabaja contra este dólar genocida. Josep, estábamos hablando antes de la identificación de quién está investigando, o sea, es decir, cuáles son los órganos que investigarían que hay detrás de toda esta estructura financiera, ¿verdad? Porque la gente no cree mucho que sea por culpa de una página digital. La población venezolana sabe que detrás de esta página digital hay toda una estructura y lo relacionan también a lo público, no solamente al sector privado, sino al sector público. Entonces, ¿quién está investigando todo esto? Ok. Antes que nada, quiero aclarar qué es lo que está sucediendo para que se entienda. Fíjate, cuando tú utilizas la metodología adecuada en una economía como esta, que tiene mucha bulla, tiene mucho ruido alrededor, tienes muchos agentes tratando de generar caos, para estimar cuál es el valor de cambio, porque el valor de cambio no es una mercancía. O sea, el valor de cambio es la relación, o sea, la devaluación es la relación existente entre la inflación acumulada de un país versus la inflación acumulada de otro país en un periodo de tiempo determinado. Ese es el valor científico al cual te refieres. Eso es el método, eso es la teoría de cómo se utiliza. En una economía que tiene tanto ruido como esto, la mejor metodología para estimar cuál es el valor de cambio o el tipo de cambio es comparar los 100 rubros que utilizas para estimar la inflación interna de la economía venezolana versus esos mismos 100 rubros en la economía norteamericana, porque lo vas a comparar con el dólar. Eso lo promedias y cuando tú realizas ese cambio, y te estoy hablando a final de mes pasado, el valor que te da es de 7.000 bolívares. O sea, cuando... 7.000 bolívares. 7.000 bolívares. O sea, aproximadamente 7.000 bolívares. A mí me dio, yo utilicé una muestra aleatoria. Ajá. A mí me dio un poquito menos, por ahí entiendo otros colegas le dio 6.500. Pero que de 7.000. Pero a colegas que están trabajando dentro del Ministerio de Finanzas le dio 7.000 bolívares. O sea que 108.000. Bueno, o sea, cuando tú me hablas del problema económico, que tú quieras culpar al Estado porque el tipo de cambio llegó a 7.000 bolívares, yo te lo acepto. Pero toda esa bulla y toda esa mentira que crean de 7.000 a lo que marca esta tasa genocida, todo eso es una influencia, todo eso es una mentira y todo eso es un ataque, para mí es una guerra una guerra no convencional que se le está aplicando al Estado. ¿A través de qué? A través de que captaron la credibilidad de todos los venezolanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el venezolano que entre en la página de Dollar Today y crea lo que está ahí,
es quien fortalece que ellos puedan hacer lo que están haciendo. Si bien debería haber una oferta, por parte del Estado, claro, para tratar de mitigar esta gran mentira, sería infructífero que tú lanzaras todas las reservas internacionales para tratar de ganarte una credibilidad en contra de alguien que no tiene que invertir ni un bolívar para crear tal mentira como la que genera el dólar genocida. O sea, por mucho que tú quieras inferir en la oferta, con todo este miedo que genera este señor que tiene credibilidad, obviamente por culpa del silencio del Banco Central de Venezuela, que hay que resolver ese tema también, pero no puedes resolver este tema sin antes desmontar la gran mentira. Debes desmontar la gran mentira, que es este dólar genocida. ¿Para qué? Para que no te incremente la demanda, ¿verdad? Y no te comas todas las reservas internacionales, porque vas a tener que quemar una cantidad de reservas internacionales innecesariamente para poder desmontar esta gran mentira. ¿Por qué? Porque más bien no hablamos de cuál es el problema real, creamos conciencia en la población, creamos conciencia en todos los afectados. Y cuando hablamos de todos los afectados no estamos hablando solo del ciudadano común, que es el que más lo siente en el bolsillo. Claro, porque el ciudadano común no tiene nada que hacer. Claro, el ciudadano común, el precio. Ajá, el ciudadano común quizás es la peor de las víctimas, es la víctima más fuerte que tiene, que se han esforzado, y yo lo digo, y lo veo todos los días entre el comité de víctimas, vemos, ¿sabes cuántas señoras trabajaron durante toda su vida para ahorrar, para tener una vejez digna? Y definitivamente este dólar genocida acabó con todos sus ahorros, acabó con la capacidad de compra que podían tener ellos. O sea, estas personas que ahorraron toda su vida, hay personas que compraron propiedades para alquilarlas, y asegurarse la vejez, y hoy en día lo que reciben de alquiler no les alcanza ni para comprar una de las pastillas que se tienen que tomar. Claro. O sea, todos los profesionales que se esforzaron y trabajaron y estudiaron para ganarse un sueldo, que si tú les subes el sueldo, alimentas, no le vas a lograr, primero no le resuelves nada. ¿Por qué? Porque esta gente, si ven, nada más con escuchar que aumentaron el sueldo, se rascan la barriga, deciden cuál es el precio del dólar que quieren poner, van y lo ponen. O sea, no tienen que invertir nada, no tienen que invertir recursos en inferir en el mercado. ¿En qué momento Dollar Today, en la página, simplemente una red social, se convirtió en una referencia institucionalizada? Bueno, en el momento que logró posicionar a través de estrategias de mercadeo y publicidad, logró posicionarse como una referencia en el mercado, y quienes le dan la fortaleza, además del silencio que tiene el Banco Central de Venezuela, es todos los que creen en él. A eso iba, pero como entonces el Banco Central de Venezuela, como que el órgano rector oficial que se encarga de las divisas, y como el gobierno, las políticas públicas no frenaron a tiempo esa institución. Bueno, yo creo que se les escapó de las manos. Yo no puedo hablar por ellos, pero ellos deberían tener sus voceros que salgan a explicar el tema, pero yo creo que ellos, y te lo explico así, ellos trataron de defenderse con estrategias convencionales ante una guerra no convencional. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho que tú agarres y trates de inferir, trates de hacer, aumentar la oferta de divisas en el mercado, ante el miedo y la zozobra que te genera Dollar Today, que no necesita, es que esto tienen que digerirlo, tienen que entender, el gobierno tiene que usar cantidades de recursos para poder inferir en la oferta para que baje algo el precio, y ellos no necesitan buscar recursos de nada. Ellos se rascan la barriga, claro, no tienen y agarran y ponen el precio más caro y generan el miedo. Y no hay nada más temeroso y nada más miedoso que el capital. El capital, cuando ve riesgo, sale corriendo. Entonces, si tú tienes miedo y tú crees que va a seguir subiendo, tú compras al precio que es. Pero con todo y eso, fíjate que hay una elasticidad, la elasticidad de la demanda. Y con todo el daño que han querido ocasionar, definitivamente, a este precio absurdo, claro que es absurdo, que tienen colocado, ¿verdad? No hay demanda, o sea, no hay demanda en ningún lado. Nadie puede salir a comprar un par de zapatos al precio que lo están vendiendo. Nadie puede salir a comprar, obviamente, ni un kilo de queso blanco, chico. 200.000 bolívares, o sea, por ahí lo vi ya. Obviamente que la demanda se convirtió en perfectamente inelástica. Claro que o sea, sí. Hoy en día la gente no tiene cómo sobrevivir. Y el llamado es a la organización, a todas las organizaciones populares, que de una u otra manera tienen que pronunciarse. ¿Para qué? Para que los agentes o las personas que tienen poder de decisión y dirección
en la parte económica del país empiecen a tomar acciones. Vamos a hablar del llamado de solidaridad, de cooperación con tu propuesta, con esto que están impulsando ustedes, que es el Comité de Víctimas del Dólar Genocida. Porque que aquí no le interesa que los rubros no aumenten a todos los venezolanos. Yo creo que el 1% de la población es el único que no le interesa. El 99% está sumamente afectado. Tú me vas a perdonar, entonces, pero al que no le interese atacar este problema, definitivamente hay que investigarlo, porque él tiene algún interés en eso. Te entiendo, claro. Para mí, el que no le interese, hay que investigarlo. Por supuesto. Él tiene algún interés, bueno, definitivamente. Ahí está. Ahora, a nivel, no sé, del gremio de economistas, el sábado estuve observando una reposición de un programa en el canal de la Asamblea Nacional, la NTV, con el colega medio comunicador, pues, que también es economista, Andrés Giuseppe. Y él te preguntaba, creo, algo parecido, que cómo se te estriba, pues, el apoyo comunitario. No sé si están tocando el poder comunal, el poder popular, las juntas de condominios, edificios, porque esto es un tema de Estado, esto es un tema de interés colectivo. Mira, nosotros vemos la solución a este problema en varias etapas. La primera es concientización y humanización del problema, porque la gente no es consciente de lo que está sucediendo. La gente cree que es solo una pugna entre una página genocida y el Banco Central de Venezuela. No, esto es un problema de seguridad de Estado. Ya esto es un problema de seguridad de Estado. ¿Por qué? Porque se apoderaron de tal manera del manejo de las políticas monetarias que le quitaron el poder de decisión al propio Estado. Y eso es peligrosísimo. O sea, el manejo de la política monetaria es un instrumento para resolver problemas de la economía. Es un instrumento para poder dar respuesta. Y en este momento es como si que tuvieses un vehículo sin volante. El volante no lo tiene el Banco Central de Venezuela y debe recuperarlo el Banco Central de Venezuela. En el momento, o sea, ¿quiénes están afectados? Para mí los principales afectados en este momento es la industria y el comercio. Que aunque no se crea, la industria y el comercio está perdiendo su capacidad de compra, está perdiendo su capital de trabajo, se está haciendo agua. Yo vaticino que si no se ataca el problema del dólar genocida, a finales del año que viene no nos van a quedar industrias. Al no quedarnos industrias aquí, ¿quién va a satisfacer las necesidades de la población? Las necesidades básicas de la población. Va a tener que el Estado tomar recursos de otras cuentas, por ejemplo, seguridad y defensa de la nación. Va a tener que descuidar lo que es seguridad y defensa de la nación para poder tratar de atender las necesidades básicas del consumidor. Quiero hacerte una pregunta. Las inspecciones, el régimen de control por parte de los organismos competentes del Estado, como el SUNDE, a la última cadena del comercio, como son frigoríficos, abasto, todo eso, es una resolución, es un resuelto. Fíjate que nosotros planteamos, primero, humanizar el problema. El segundo, hay que atacar el problema. ¿Cómo? Por una parte, obviamente que el SUNDE tiene que salir a hacer su trabajo, tiene que tratar de evitar la especulación, pero nada haces con ir al último eslabón de la cadena de comercialización, que es el detallista. Tú tienes que ir al importador. Ese es el problema. Tienes que ir al importador para atacar el problema. El comprador de ese queso. Por dos motivos. Primero, comercios, hay X cantidad en el país y la SUNDE no tiene la capacidad humana ni técnica de ir a supervisar a todos los comercios, pero sí tiene la capacidad humana y técnica de supervisar a los importadores. Claro. Que es la raíz del problema, ya sean importadores de productos terminados o de insumos. Pero yo no creo que la SUNDE esté llegando allá, la SUNDE está llegando al mercado. Al SUNDE, tú poniendo el ejemplo del queso blanco, la SUNDE le está llegando al que vende el queso blanco, lo señala él. La SUNDE tiene que llegar al productor, al de arriba. ¿Por qué? Primero que son menos y los atacas más rápido, y entonces ahí sí tienes capacidad de resolver el problema, y segundo, que no haces nada abajo, ¿no? No vas a resolver el problema. De esto que estamos hablando, vamos a seguir luego la identificación. Vamos a recordar que puedes interactuar con nosotros. Estamos completamente en vivo a través del 0414-272-5476. Ahí está en la parte posterior de su visor, está colocado. Así que anote y ya regresamos con más de tu espacio Alternativas con su preguntita en vivo. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy lo estamos dedicando al tema económico. Lo estamos denominando el dólar genocida. Tenemos como invitado al licenciado economista Giuseppe Trunfio, también es profesor universitario, lidera el comité de usuarios que ataca este dólar genocida.
Vamos a enviarles un saludo a una persona que se comunicó con nosotros. Nos dice: buenas noches, excelente el invitado. Su explicación aclara la incertidumbre sobre el grave problema económico y el dólar genocida. De manera muy acertada, gracias por eso. Judy Hernández, la colega Judy Hernández. Gracias. Bien, ¿cuáles son puntualmente los aspectos de solución para acabar con este dólar genocida que nos tiene así? Mira, nosotros estamos proponiendo un plan que tiene 5 ejes fundamentales. El primero es concientizar el problema. Si no reconocemos el problema, nunca le vamos a crear el medicamento adapto para poder atacarlo. El segundo es organizar a la población. Para eso estamos creando el Comité de Víctimas del Genocidio Económico. Tenemos redes sociales en Instagram, @víctimasgenocidio-económico. Tenemos Instagram que es @víctimasgenocidio-eco. Y tenemos nuestro correo electrónico que es víctimasgenocidio-económico@gmail.com. Claro, antes de terminar el espacio lo volvemos a repetir. Sí, entonces estamos organizando a la población, estamos informando, estamos educando a la población sobre la verdad de este problema, que este sería el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos promoviendo que se aplique lo que es la ley de los 3 strikes o la ley parada. Ley de los 3 strikes. Sí, eso es una ley que se creó en Europa para defender los derechos de autor, defender derechos de terceros, y es muy simple. Tan sencillo como que a través de las operadoras que brindan servicios de Internet se le manda un mensaje a aquellas personas que quieran entrar en estas páginas que de una u otra manera vulneran el derecho a la vida, como es este, y se le informa de que no puede acceder a esa página, que si lo vuelve a intentar va a tener un castigo, se le restringe el internet por un tiempo pequeño, prudente, determinado, y si reincide, que es el tercer strike, ya se le quita por un tiempo mayor y se le pone una multa. Definitivamente hay que entender que Dollar Today no solo se basa en el silencio que tiene el Banco Central de Venezuela, sino en la credibilidad que tiene la gente. Y la gente es tan culpable como quien ha mantenido el silencio. Claro. Quien cree en el Dollar Today y se preste a hacer negocios a esa tasa genocida, forma parte del problema. Aquí nos escriben que, bueno, el ingeniero David Pérez dice: la culpa es la vaca. No, Él quiere decir que, bueno... Bueno, mira, no podemos seguir cayendo en tratar de ver todo desde el punto de vista político. Quizás el problema económico que tenemos es porque la política ha invadido el campo económico. Y definitivamente hay que separar los campos. Para mí la política no puede inferir ni en el campo económico, ni en el campo cultural, ni en el deporte, porque esto es lo que hace una sociedad. Claro que sí. No podemos seguir pensando todo desde el punto de vista político. Claro. Hay que sentarse, analizar y entender... El problema de Estado, definitivamente. Claro, de Estado. Entender cómo se manejan las cosas. El quinto punto. El cuarto punto. El cuarto punto. El cuarto punto definitivamente es generar un mercado aceptable, no en una frontera donde se maneja un cartel de 4 personas que manejan y se rascan la barriga y dicen cuál es el tipo de cambio. Además que es un cartel, es algo prohibido internacionalmente y lo usamos como un valor referencial. Eso es una locura. Es cierto que en Colombia también hay una disparidad cambiaria, y por eso se están llevando en Colombia, si tú tratas de hacer el cálculo del dólar, del precio de la relación Bolívar-dólar a través de lo que es utilizando como intermediario el peso, si tú te vas a la tasa real, a la tasa oficial del gobierno de Colombia, obviamente que te da un valor que creo que está sobre los 11.000 bolívares o no llega a los 11.000 bolívares. Sí. Si haces lo que se llama el tipo de cambio cruzado, eso se llama tipo de cambio cruzado. Pero si te vas a los genocidas estos, que de una u otra manera se benefician, y eso hay que explicarlo, ¿por qué lo hacen? Y vamos a tratar de hacerlo brevemente. Claro que tú sabes que cuando va un venezolano a comprar divisas en la frontera, en Cúcuta, no le dan el cambio oficial del gobierno. Y la diferencia entre el cambio oficial del gobierno y el cambio que le venden al venezolano es más del 1000%. O sea, es alrededor del 1000%. 1000%. Sí. O sea, están igual que nosotros. Claro, sí, claro. Ellos tienen un mercado negro igual. Entonces, este dólar genocida utiliza el mercado negro como referencia. O sea, ilegal tras ilegal. O sea, doblemente ilegal, ¿no? Porque hay responsabilidad. Entonces, fíjate lo que sucede. Entonces, cuando va un venezolano allá a tratar de comprar pesos o dólares, no se los venden en la casa de cambio oficial, sino que se lo mandan al tarantín de enfrente. El tarantín de enfrente se lo cambian una relación de 1 a 1, ¿verdad? Le dan nada, o sea, estafan al venezolano que va allá
O sea, que cada uno de los venezolanos que va a Cúcuta está estafado. Sí, y esa persona que le cambió y estafó al venezolano cruza la acera y va a la tasa de cambio oficial y le pagan la moneda, el bolívar, se lo pagan con 1000% de utilidad. Y no dejan entrar al venezolano a que vayan al cambio oficial. Voy oficialmente a hacer el cambio, en la frontera estaba permitido. ¿Verdad? Que era en relación a 11-1, creo. Ajá. O 13-1. A 10-1. El oficial es a 10-1. Ajá, entonces el oficial cambio, dice, en cambio, el ilegal es a 1-1. Imagínate tú. El oficial te dice, no tengo, ve al tarantín del frente. Es que a lo mejor de la misma que persona. Es de la misma persona, además. Es el mismo, del mismo cartel de... En el tarantín de enfrente se lo venden una relación a 1-1. Es correcto. Entonces, él cruza la calle y se gana un 1000%. El del frente regresa y se lo vende al otro. Listo. Por eso es que se llevan el efectivo venezolano. Claro. O sea, la gente no encontraba explicación. Pues la explicación es esta. Es que ellos se llevan el efectivo venezolano y consiguen una alta utilidad en el cambio oficial en el gobierno. Ahora, ya que estamos todavía en el cuarto punto, nos queda el quinto. Ya que nos escribió Judy Hernández, la doctora Judy Hernández fue defensora del pueblo, Coordinación Miranda. Y se me ocurre, claro, por eso ella se interesa en esto, gran luchadora social. Defensoría del Pueblo, ustedes no se han acercado a la Defensoría del Pueblo. El fiscal general fue defensor del pueblo también. Sí. La Defensoría del Pueblo nacional o allá regional de la frontera, no está viendo lo que está sucediendo. Mira, nosotros no podemos, nosotros tenemos toda la intención de denunciar y tenemos toda la intención de exigir que se abran investigaciones en cuanto a esto. Pero para poder abrir investigaciones, primero tenemos que concientizar el problema. Segundo, tenemos que organizarnos, ¿verdad? Y cuantificar el problema. Nosotros tenemos que tener data de cuántas personas fueron afectadas, cuántas personas murieron por falta de medicamentos, cuántas personas tuvieron afecciones de salud por falta de alimento o quién sabe por cualquier otra carencia. Todo eso hay que documentarlo y entonces elaborar un documento, un instrumento legal y llevarlo a la... Yo no lo veo tan difícil. No, claro que no es difícil, lo que es un tema de organización, más nada. Y llevarlo ante el Ministerio Público y pedir que se haga la investigación y ese es el quinto paso de nuestro punto, que es la administración de justicia. Pues aquí tienen que haber presos visibles. Definitivamente tienen que haber presos visibles. Y si son internacionales, se tienen que solicitar ante los organismos internacionales. Así como lo hicieron con PDVSA, bueno, porque acá no. Es correcto. Que también hay una gran responsabilidad de lo que está pasando. Que la ley tarda, pero llega. La justicia tarda, pero llega. Y definitivamente es lo que nosotros invitamos. Tenemos que organizarnos como comunidad. No podemos seguir dependiendo y dejando nuestro futuro, la suerte de nuestro futuro, a terceros. Aquí tenemos que ser activos en nuestra propia defensa. Si no nos defendemos nosotros o no exigimos que exista defensa o que nos defiendan, ¿quién se va a interesar por nosotros? Ahora, eres profesor, fuiste profesor de posgrado, yo recuerdo, yo fui a algunas clases invitado por ti. Históricamente, ¿ha habido alguna nación de Europa, de la Europa del Este, latinoamericana, que haya pasado por lo que nosotros estamos pasando con un dólar paralelo en este estado? Bueno, mira, hay economías posguerras porque estamos viviendo como si estuviéramos en una economía de guerra. Hay cualquier economía o cualquier país que haya pasado... ¿Economía de guerra o guerra económica? Bueno, yo creo que estamos en una economía de guerra. Estamos viviendo una guerra. ¿Qué es una guerra económica? Bueno, sí, claro que es económica. Yo digo más que una guerra económica, esto es un crimen de lesa humanidad. ¿Es una guerra económica? Sí, definitivamente están haciendo una guerra económica para tener beneficios políticos. Pero más allá es una guerra barata. Yo la llamo la guerra barata. ¿Por qué? Porque de una u otra manera lo primero que quieren atacar es desmoralizar al venezolano. Si te tienen desmoralizado, tú no te vas ni a defender. Por el otro lado, están atando de manos y pies a todo el gobierno. Por eso es un problema de seguridad de Estado. Los estás logrando sin gastar un solo dólar, sin mandar un solo militar a disparar un tiro. Tú estás acabando con una nación completa. Imagínate. Estás acabando con o sea, vas a destruir una nación completa. Los tienes amarrados de manos y pies, los tienes amordazados, los tienes desmoralizados. Ya no te queda más nada que entregarte. O salimos a defender nuestro derecho, o salimos y entendemos que organizados sí podemos, o definitivamente tenemos que rendirnos. Si nosotros hacemos un análisis de los últimos 4 años, yo recuerdo en el 2014, antes
de la bajada del barril del petróleo, ¿verdad? Ya había problemas de disparidad cambiaria, ya había problemas de insumos. Luego, obviamente, con la bajada del crudo, tratamos de impulsar algunos motores, trató el gobierno de impulsar algunos motores para cambiar una economía rentista y de puertos a una economía totalmente productiva. Pero dígame, ¿cómo vamos a hacer una economía productiva con un dólar totalmente inalcanzable, inaccesible? Porque el convenio cambiario le llega muy poco, muy filtrado, ¿no? ¿Cómo vas a lograr hacer una economía productiva cuando los empresarios venezolanos no tienen capacidad de compra de los insumos? ¿Estás de acuerdo entonces que el empresariado no puede ser tan señalado así? Porque ellos son afectados también por una cadena especulativa. No te digo que no hay gerencia privada que se aprovecha de esto. Bueno, claro que la hay. Yo siempre aclaro que definitivamente que debe haber una cúpula que se beneficia de todo esto. Sí, debe haber. Ahora, yo creo que mal llaman empresarios a todos aquellos que tienen empresas de maletín, que no están acostumbrados a pagar 15 y último, que no están acostumbrados a perder el sueño porque tienen que ver cómo pagan la nómina, ¿verdad? Toda esa gente no son empresarios. Probablemente ellos se estén beneficiando de esto, sí. Pero el que sale todos los días, el que se para a las 4 de la mañana, el que va y abre su empresa y tiene que velar por todas las familias que viven y dependen del ingreso que tienen por ese trabajo, eso sí es un empresario y creo que ellos están todos afectados. Bien, nosotros ya vamos a identificar nuevamente la emisora televisiva y quiero regresar con el comité, ¿verdad? Vamos a recordar que estamos completamente en vivo y podéis interactuar con nosotros al 0414-272-5476, WhatsApp o texto. Ya regresamos. Bien, continuamos con tu espacio alternativa. Hoy lo estamos dedicando a lo económico. Tenemos como invitado al licenciado, el economista Giuseppe Trunfio, ya en la última parte de este espacio. Quiero hablar del Comité de Víctimas del Genocidio Económico. No sé si por ahí nos colocan la imagen, ¿no? Entonces, ustedes están más o menos en esto 2 o 3 semanas, están en una primera fase. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, la idea, fíjate que estamos en la primera fase y estamos en la fase de organización, estamos tratando de generar interesados, estamos concientizando a la población para que se una, porque esto no es una lucha de unos cuantos, esto es una lucha de todo un país sin distinción política. Pero porque todos somos afectados. Claro. Aquí queremos que en cada rincón de Venezuela haya o exista un comité representante o que pertenezca al comité de víctimas del genocidio económico. ¿Para qué? Para que nos ayuden a levantar toda la información, para que nos ayuden a concientizar al pueblo, para que nos ayuden a hacer contraloría social, que es una herramienta que nos da la Constitución y que no hemos sabido aprovechar, porque a través de la contraloría social nosotros podemos exigir que se haga justicia. ¿Dónde el pueblo, en su función de Contraloría Social, a dónde se dirige directamente a exigir? Bueno, nosotros estamos canalizando primero la fase de organización y para eso pedimos que nos sigan en Instagram en @víctimas del genocidio económico o por Twitter que es @víctimas genocidio eco, que nos escriban a nuestro correo que es victimasgenocidioeconómico@gmail.com y que de una u otra manera nos manden sus relatos, que nos expliquen para poder nosotros generar estadística y cuantificar cómo le ha afectado a cada uno de ustedes este problema del dólar genocida. ¿No has pensado ya hacer una asamblea de ciudadanos, un contacto ya person to person, no digital, donde se reúnen ideas, se levanten actas, propuestas, se lo lleven al seno, no sé, de algún organismo competente? El magnopoder ahorita lo tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, ¿Se han asomado hasta allá? Bueno, por ahí estamos preparando un documento, una propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente, que es esta ley paraguas o ley de los 3 strikes. Queremos que se implemente lo antes posible. Y por la otra parte,
estamos organizando ya, de hecho que mañana tenemos una reunión, los organizadores que se han ya sumado a este comité de víctimas. Te hablo de que ya tenemos, mira, en semana y algo, tenemos más de 400 personas que conforman este comité de víctimas, y estamos organizando una recolección de firmas para solicitarle al Ministerio Público que inicie las investigaciones pertinentes de este caso, y que lleguemos y vamos a acompañar al Ministerio Público hasta que consigamos los culpables y se castiguen los culpables. ¿Cree que eso sea posible? Pues créeme... Porque yo veo un silencio, he oído un silencio de muchos años. Pues créeme que mientras más personas nos sumemos al comité de víctimas, quienes han mantenido ese silencio, no les va a quedar alternativa que abocarse a resolver el problema. Ojalá así sea, de verdad que sí. Profesionales, gremialistas, industriales, comerciantes, no se olviden de la juventud, los estudiantes. Sí. Es que nuestros muchachos se nos están yendo, y ahorita ellos se desarrollan ya a un nivel medio, ya con la idea de graduarse o no graduarse e irse. Todos ellos son víctimas. Fíjate que ellos son la mejor manifestación de la pérdida de credibilidad en el futuro de Venezuela, que forma parte de esta guerra que nos tienen montada. La idea es desmoralizarte, la idea es que pierdas la credibilidad, la idea es que pierdas la capacidad y el interés por defender tu país. Sí, es que yo escucho el contenido de tu argumentación y veo que estás luchando desde base, es decir, estás luchando contra algo político, contra el gobierno central, y estás luchando contra el gobierno central también, estás luchando contra los organismos competentes. Bueno, porque es uno por acción y otro por omisión, o viceversa, desde el punto de vista que lo quieras colocar. Hay intereses ahí que se habían perturbado. Yo creo que más que luchar, estamos tratando de hacer justicia. O sea, definitivamente, mira, nosotros, y véanlo así, no queremos ser una organización política. Nosotros lo que queremos es tener la posibilidad de poder vivir dignamente en nuestro país, y como ciudadanos tenemos el deber de defender lo que es nuestro, y eso es lo que creemos. Pues si en algún momento tenemos que apoyar a defender los intereses de nuestra nación, pues tenemos que apoyar. Claro. Y como lo explico y como trato de explicarlo siempre, sin un velo o inclinación política alguna. Esto afecta a todos los venezolanos sin distinción política. Mire, yo lo voy a decir en público, yo veo que tú eres un luchador social, conozco hace más de 30 años. Y quiero decirlo, yo creo que era un sustituto de cualquier Elías Santana. Pues primero Giuseppe Trunfio peleó contra la estafa mobiliaria, fuiste afectado por un procedimiento de tal, y tus propuestas llegaron a Miraflores, y tus propuestas llegaron al orden legislativo, ¿verdad? Y lograste, yo creo que, y un equipo de trabajo que te acompañó en esa oportunidad, lograste a evitar pues aquellas ventas en dólares costosos. Luego te sumaste el año pasado a una campaña por la paz en Venezuela, se llamaba Todos Unidos por la Paz. Por la paz en Venezuela. Yo te hice portavoz en promociones radiales, y bueno, ahí tenemos la ley constitucional contra el odio, que fue algo, tú tuviste el embrión del pulsar esa ley. Espero que este proyecto tan necesario, pero tan fundamental, llegue de verdad a esos síntomas materializados. Qué bueno que tocaste el tema. Fíjate que mucha gente se pregunta si se puede o no se puede. Pues ya tuvimos la experiencia con lo que fue las estafas inmobiliarias. Fíjate que es un tema que no afectaba a toda la población, y que de una u otra manera nadie te escuchaba en un principio. Pues organizamos 1 millón de víctimas. Sí. Y se vieron obligados a escucharnos. No solo que se vieron obligados a escucharnos, sino que logramos fomentar la solución de un problema de vivienda a nivel nacional, porque de ahí partió lo que es la gran misión Vivienda Venezuela. Ciertamente. Claro. O sea, se puede, sí se puede. La experiencia ya la tenemos, ya la vivimos. Claro. Ya lo logramos una vez. Sí. Ahora más rápido lo tenemos que lograr, porque además este problema afecta a todos los venezolanos sin distinción política. Bueno, espero que se sea de verdad muy objetivo. Quiero que nuevamente nos des las coordenadas de las redes sociales. Perfecto. Para que nuestros queridos televidentes pues se suman a esa campaña. Con todo gusto. Nos pueden escribir a nuestro correo víctimas,
genocidio-económico@gmail.com, o pueden seguirnos en Instagram @víctimas genocidio económico, o a través del Twitter víctimas genocidio eco, y con todo el gusto del mundo lo sumamos. Aquí nosotros estamos organizando el comité y estamos en la búsqueda de integrantes en toda Venezuela. Cada una de las organizaciones ya creadas, fíjate que se nos acercó y forman parte del comité profesionales y técnicos. Claro, sí. Varias organizaciones en pro de la defensa de los derechos de los venezolanos se nos han acercado y forman parte, y es lo que queremos, que todas las organizaciones que tengan interés en velar por el derecho a la vida en Venezuela se junten con nosotros, formen parte de este comité y que juntos demos la batalla para sacar Venezuela adelante. ¿Qué alternativas, como se llama nuestro espacio, qué alternativas le das? ¿Hay esperanza en todo esto? 100%. Con la unión está la fuerza, y créame, ya lo demostramos cuando fue las estafas inmobiliarias, sí, que era mucho más difícil. En esa época lo logramos. Ahora tenemos la experiencia de haber vivido aquella etapa de las estafas inmobiliarias, ahora mucho más rápido lo logramos. Bien. Josep, por aquí me pregunta si tienes aspiraciones políticas. Jorge Suárez. Ningún tipo de aspiración política. De hecho, soy profesional, me dedico a la actividad económica privada, no tengo ningún tipo de aspiración política. Lo que sí creo es que si no nos abocamos, si no nos dedicamos un rato de nuestro tiempo a tratar de resolver este problema país, no vamos a tener país donde poder desarrollarnos ni profesional ni económicamente. Claro, inclusive ni vamos a tener donde criar a nuestros hijos. O sea, a mí me daría pena el día de mañana que mis hijas me pregunten qué hice yo por este problema y yo le diga nada. O sea, a mí personalmente me daría mucha pena. Aquí me preguntas cuál es el fenómeno, y es verdad, el fenómeno es que las cosas, el dólar mientras más alto, ¿verdad? O sea, la devaluación del bolívar, o sea, es de cara a cara, el valor en dólares es mucho menor, pues es un efecto contrario, que yo creo que por ahí vienen los intereses creados, pues. Es decir, algún inmueble que compraste en su oportunidad, llámese también siquiera el dólar paralelo, que es ilegal, completamente legítimo, te costó, no sé, $25,000, ahorita vende tu inmueble y no te dan menos de $2,000 o $3,000. Aquí me lo dice Abraham González, tiene mucha razón en esto. Claro, lo que pasa es que los bienes de capital siempre necesitan un tiempo para equilibrarse, ¿no? Pero aquí nunca se van a equilibrar, y lo expliqué, y es el tema de cómo se mide la tasa real de intercambio, que es a través de lo que es la metodología del valor real. O sea, cuando tú vayas a comparar cuánto vale un bien acá y cuánto vale un bien en el exterior, nunca te va a lograr dar los montos que tú aspiras a esta tasa de cambio que es una mentira, que están mintiendo. O sea, es imposible que tú puedas tratar de colocar al precio que debería estar tu vivienda a nivel internacional a una tasa de cambio irreal. Eso no va a suceder. O sea, es imposible, nunca va a llegar el tiempo de que eso suceda. Realmente el mercado de bienes activos, de activos fijos, también es víctima de este genocidio económico. Claro que sí. Giuseppe, estas promociones, escuchaba al presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, el doctor Meneses, en una entrevista, y él decía que el Banco Central de Venezuela ya está en una primera fase de autorización a las clínicas privadas para cobrar también, tener la posibilidad de cobrar en divisas extranjeras, en dólares. También veo que la industria automotriz, los pocos vehículos que quedan en concesionario, los precios de ellos son en divisas, son en dólares. Entonces, el problema está en cómo se acceden a estos dólares. Parece que fuesen dos países diferentes. Hay promociones de vivienda en el sur de la Florida, en dólares, inclusive te colocan en los medios televisivos desde cuánto miles de esos dólares van a costar una vivienda. Entonces, ¿dónde está el órgano capacitador, el órgano rector en todo esto? El Banco Central de Venezuela. Pero ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué se permite todo esto? Oye, dolarizar la medicina y no dolarizar los sueldos es prohibirle la salud al pueblo.
Y bueno, Es prohibirle la salud al pueblo. Ahora, si me preguntas, ¿dolarizarías la economía? No, yo no dolarizaría la buena economía. pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque corres el riesgo de asumir todos los problemas que tenga la economía de esa moneda. Que a corto plazo probablemente no se pueda ver, pero obviamente que vienen grandes problemas, creo, que para el dólar, y para esto se crearon todas estas criptomonedas, porque de una u otra manera se estima que pudiera el dólar perder credibilidad, ya que no tiene un respaldo oro monetario. Llegamos a la conclusión del espacio. Pasó rapidito esta hora. De la criptomoneda vamos a hablar en una nueva oportunidad. Con todo gusto. En un programa. Muchísimas gracias por estar acá. Licenciado José Petrufio, economista, y bueno, lideriza el Comité de Víctimas contra el Genocidio Económico. Mis queridas y mis queridas televidentes, recuerden que este espacio va a ser repuesto el próximo día jueves de 7 a 8 de la noche. Y próximamente el martes con otro programa muy especial, programa navideño, y vamos a hablar también de los resultados del proceso eleccionario para alcalde. Muchas gracias y hasta entonces, Dios los bendiga. Gracias, Giuseppe. Gracias.